Esta práctica tiene como propósito caracterizar la relación entre el caudal de aire, la presión del mismo en la tubería, la curva de histéresis de la válvula de control e identificar los modelos de comportamiento de la planta respecto a la presión por el método de curva de reacción. La planta se encuentra instrumentada bajo 3 escenarios de automatización. El primer escenario utiliza una tarjeta Arduino comunicada a través de un puerto serial con el computador. La interacción con el sistema de control se hace a través de MATLAB. El segundo escenario es standalone, en donde la comunicación entre los instrumentos se realiza mediante señales de 420 mA. El tercer escenario está basado en un controlador lógico programable PLC Logix 1500 de alambrable. Andrés Ruyani González, y junto con mi compañero Juan Camilo Espina, Jordan Giraldo, nos correspondió realizar la práctica de una planta que emula un proceso de presión, en la cual la realizaremos en 3 fases: familiarización, identificación y posteriormente el control de la misma. Un sistema compuesto pues por un compresor, ¿sí? Aquí llegan nuestras mangueras. También es con un circuito de alimentación de aire a presión, sus respectivos filtros y reguladores de presión, ¿sí? En el cual aquí podemos observar el indicador, el cual debe estar a 20 psi para nuestra práctica. También tenemos un circuito neumático, ¿sí? Tenemos un transmisor ciego, tenemos rotámetros, electroválvulas y una servoválvula, ¿no? Entonces cada uno de estos elementos, un transmisor indicador de presión, un controlador de presión, ¿sí? Un tanque de almacenamiento de aire. También tenemos y pues otros elementos dentro de la planta, ¿no? Ya sean relés, ya sean luces indicadoras, interruptores, switches, ¿sí? Para nuestros respectivos disturbios o comportamientos dentro de la misma. La planta de presión está diseñada para implementar un proceso de aire a presión sometido a 2 perturbaciones, una en la entrada, ¿sí? El cual la podemos generar desde aquí, y otra a la salida, ¿sí? A la salida de nuestro tanque. Y la planta pues cuenta con automatización, presenta una funcionalidad doble. Por un lado permite la comunicación directa de los transmisores y los actuadores a un PLC, ¿sí? Este PLC es un Micrologix 1500 alambrable, ¿sí? Y por otro lado tenemos la interconexión de los instrumentos de transmisión, de control y actuación por medio de comunicación de 4 a 20 miliamperios y de 0 a 10 voltios. Entrando en detalles con la planta de presión del laboratorio de control, se observa que la misma se encuentra organizada en 2 paneles. Este panel de acá es el panel de control, el que estamos viendo, y el panel de campo, ¿sí? Donde están nuestros instrumentos, nuestros transmisores, nuestras servoválvulas y nuestros indicadores de presión y demás. En el segundo panel se encuentran también los cableados, y en este ahí estamos viendo pues donde están nuestros escenarios de automatización, tanto el standalone en la parte de arriba y el basado en PLC. En el panel de control se implementa el cableado de los 2 escenarios que dispone la planta. Bueno, el basado en PLC y el standalone. Todo el cableado y la instrumentación que se encuentra en campo se reúne por medio de un sistema de borneras en campo y se llevan hasta el panel de control por medio de cables. El suministro de aire lo brinda un compresor ubicado en la subestación de energía 2 pisos abajo del laboratorio. Bueno, inicialmente es necesario ubicar las respectivas conexiones en el panel de señales, el cual vemos arriba. Para la recolección de datos se utilizará la válvula electroneumática, ¿sí? El manómetro, el transmisor indicador de presión y los 2 rotámetros, ¿listo? Y el controlador industrial, ¿listo? Entonces el procedimiento consiste en realizar un barrido de la presión del fluido que pasa por la válvula electroneumática y contrastarlo con los valores de caudal respectivos, leídos por la suma de los 2 rotámetros, o sea F1 y F2, ¿listo?
Entonces, dado que la servoválvula no posee un método de control manual, el proceso de barrido se realizará por medio de la señal de esfuerzo de control del controlador on-road E5EK, que lo vemos en la parte de arriba, que ya lo habíamos mostrado, operando en modo manual, ¿sí? En uno de esos botones. Listo, se realizará un barrido en porcentaje del esfuerzo de control de 0 a 100 de forma ascendente y de 100 a 0 de forma descendente, con el fin de realizar una variación equivalente en la presión del fluido, que manipula la servoválvula de control y simultáneamente consignar el caudal del aire asociado a esa presión, indicada por los dos rotámetros. La presión se leerá en 2 puntos, en el manómetro antes de la válvula electroneumática y en la válvula electroneumática. ¿Listo? Entonces vamos a proceder a encender la planta. Primero, vamos a ubicar los cables de conexión en el panel. ¿Listo? Situado pues, en el panel de campo y digamos en el escenario de automatización standalone. ¿Listo? Lo segundo, vamos a proceder a que los elementos de control de la planta de presión, ¿no? Entonces tenemos nuestra función fuente de alimentación de 24 voltios, tenemos nuestros accionadores, ¿sí? Estos tenemos que los encendemos, tenemos nuestro switch, ¿sí? El cual va a encender nuestra planta, nuestro breaker de 24 voltios, planta de presión ubicada en la parte inferior izquierda del campo. Entonces, ya lo encendimos, accionamos el botón S2 de encendido del compresor en el panel de campo sobre la botonera. La carga del compresor puede tardar algunos minutos. ¿Listo? Entonces ahí esperamos que el compresor cargue. Debe encenderse el indicador verde que está ahí en la botonera y esperar que suba la presión en el manómetro. Ahora en el controlador del OnRun E5EK vamos a habilitar la opción de manual oprimiendo la tecla AM que observamos por más de 1 segundo hasta verificar que se encienda el LED, ¿sí? En color rojo, que diga mano. Para modificar el valor de la presión del aire que pasa por la válvula electroneumática, cambia el valor del esfuerzo de control del controlador ya configurado en forma manual, haciendo uso de las teclas que van hacia arriba y hacia abajo. De esta manera vamos a realizar el barrido, ¿no? Del esfuerzo de control en nuestro controlador OnRun de 0 hasta 100%. ¿Listo? Y de esta manera llenamos nuestra tabla, ¿no? Como objetivo tenemos sintonizar un controlador PID para la planta de presión tanto en el escenario de automatización en PLC como en el escenario standalone. Para eso también debemos validar el lazo de control antidisturbios en la planta. En la planta de presión se tienen 2 escenarios de automatización. Primero, se cierra el lazo de control con el controlador OnRun y se debe ubicar los valores de los parámetros del controlador por el método de oxidación. Seguidamente se cierra el lazo de control con el PLC y haciendo uso de los parámetros obtenidos en la práctica de identificación se sintoniza el PID. Para la implementación del controlador PID en el escenario de control standalone se realizaron las conexiones en el panel de señales y se procedió a encender la planta y el compresor según las indicaciones de la guía de la práctica. Se procedió a poner el controlador OnRun en modo manual para poder establecer el valor del esfuerzo de control que nos indica la guía. Se verificó la conexión del controlador al puerto serial del PC por medio de un conversor de RS232 a USB. Se procede a verificar la conexión del puerto en el administrador de dispositivos del computador. Se procede a ejecutar el directorio cbi.exe que se encuentra en el escritorio del computador y este despliega una ventana para activar el software del controlador OnRun. En esta ventana se deben hacer unas configuraciones que se indican en la guía. Luego de haber hecho todos los pasos de la guía, se despliega una ventana de comunicación con el controlador OnRun. Con esta herramienta se observa el comportamiento de la variable controlada, presión
y la variable manipulada, que en este caso es el flujo de aire, como también se puede modificar el set point y los parámetros del PID. En la interfaz se fija el set point en 6 PSI y se pasa al controlador on-ROM de manual automático. Se ingresan varios valores de BP hasta que el sistema genere una oscilación sostenida. Se procede a hacer el cálculo del periodo de oscilación de la señal para poder calcular las constantes del controlador PID por medio del método de Sion-Nichols de ajuste en línea. Se ingresan las constantes al controlador en la interfaz y se fija el valor del set point en 12 PSI. Se aplica un cambio en el set point a 15 PSI. Cuando el sistema se estabiliza, se introduce un disturbio a la entrada. Luego, se desactiva el disturbio de la entrada, se espera que se estabilice el sistema de nuevo y se activa un disturbio en la salida. Posteriormente, se desactiva el disturbio de la salida, nuevamente se espera que se estabilice la presión y luego se aplican ambos disturbios de entrada y de salida al sistema. Para el escenario de control por medio del PLC se hizo uso de la herramienta AresView de Factory Tool y de los modelos de primer orden más tiempo muerto obtenidos en la práctica de identificación. Luego se realiza la configuración en el panel de señales que se indica en la guía para cerrar el lazo con el PLC. Se verifica la conexión del PLC al computador por medio del convertidor RS232 a USB. Se procede a realizar las configuraciones pertinentes que nos indican la guía en los software AresLinks Classic, AresLinks, esto con el fin de hacer la comunicación del computador y el PLC. Luego se procede a cargar el supervisorio ubicado en el escritorio llamado planta de presión y se procede a hacer las configuraciones indicadas en la guía. Luego de haber hecho todas las configuraciones, se abre el HMI donde nos indica el proceso y los elementos que este tiene. En el supervisorio se debe fijar el tiempo de control en manual, la apertura de la servoválvula en 30%, luego se debe pasar a automático y se debe fijar el set point en 12 PSI y se debe incluir las constantes obtenidas en la práctica de identificación. Dichas constantes fueron calculadas por el método de Sion-Nichols. Luego de incluir las constantes en el supervisorio, se procede a aplicar los disturbios de salida de la planta. Se debe fijar que el lazo esté en modo automático y que el valor del set point esté en 12 PSI. Luego, ese valor del set point se debe cambiar para realizar el análisis de los comportamientos de la planta. Y cuando la planta se estabilice, se procede a aplicar los disturbios tanto en la entrada como en la salida.